Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor una vez más porque siempre nos permite poder estar juntos para poder aprender de la palabra del Señor. Quiero que, como siempre lo hacemos al inicio, que vamos a entregarle este tiempo al Señor y que juntos podamos orar, venir delante de su presencia para suplicarle al Señor que sea Él quien nos guíe, quien nos abra nuestro entendimiento, quien alumbre también nuestro entendimiento para que podamos aprender las verdades que están en su palabra. Vamos a orar juntos y a darle al Señor este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos permites, oh Dios, una vez más poder presentarnos delante del trono de la gracia. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Dios mío, que sin ti no somos nada, que sin ti, Señor, no podríamos estudiar o aprender nada con respecto a tu palabra. Te suplicamos, como siempre lo hacemos, que envíes tu Espíritu Santo para que sea Él quien nos ayude a entender, para que sea Él quien abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra pueda caer como una semilla, Señor, en un corazón de una tierra buena, Señor, de una tierra que va a producir fruto al 100%. Te damos gracias y te suplicamos que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final de este estudio bíblico que vamos a hacer en esta hora. Te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nuevamente damos gracias al Señor porque nos permite continuar estudiando el precioso tema del tabernáculo de Moisés. La semana pasada habíamos entrado en el capítulo 27 del Éxodo, del versículo 19 del 9 hasta el 19. Habíamos entrado a ver, a estudiar en detalle lo que es la primer parte del tabernáculo. La primer parte que encontramos en el tabernáculo es el área de alrededor que se llama el atrio. Dice Éxodo capítulo 27, voy a leer desde el versículo 9 en adelante. Dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional al sur. Tendrás el atrio cortina de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Versículo 10. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Y el versículo 12 dice, y el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos con sus columnas 10 con sus 10 basas. Aquí básicamente en estos versículos que hemos leído tenemos bastante detalle con respecto a lo que es el atrio. Decíamos la semana pasada, empezamos a ver lo que eran las cortinas que había alrededor del atrio. Dicen los versículos 9, 10 que había básicamente cortina alrededor, una cortina de lino torcido alrededor del tabernáculo. El tabernáculo en sí era las dos partes de en medio, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo demás era una pared de lino blanco, de lino torcido, dice la escritura que era de color blanco, que rodeaba al tabernáculo y a esa parte se le llamaba el atrio o atrio exterior, también se le conoce en algunas ocasiones. Ahora, decíamos que en el versículo 9, que ahí dice específicamente que iba a tener cortinas de lino torcido. En estos versículos que hemos leído en este momento encontramos por lo menos 5 diferentes aspectos que son mencionados. Quiero que los nombremos y después los veamos en un poco de detalle para poder extraer lo que el Señor por medio de su palabra nos enseña. Yo quiero recordarles, siempre que estemos estudiando el tabernáculo de Moisés, básicamente cada detalle, cada número, cada color, cada una de las cosas que el Señor menciona en el tabernáculo nos muestran a nosotros una verdad espiritual, y es por eso que Dios nos concede la gracia y la oportunidad de poder estudiar el tabernáculo. Dice en primer lugar que había una cortina de lino torcido. En segundo lugar, dice Éxodo 27 y el versículo 10 que habían columnas, habían capiteles, habían basas y habían molduras. 5 diferentes aspectos o 5 diferentes cosas que estaban en el atrio
exterior. Y eso es lo que vamos a estudiar un poco más en esta clase. Dice con respecto a la pared de lino, a la cortina de lino. Dice en el versículo 9 que va a ser una cortina de lino torcido. Fíjese que aquí es donde a mí me gusta detallar y explicar un poquito más, porque muchas veces nosotros tenemos conceptos preconcebidos en nuestra mente o creemos nosotros que lo que entendemos eso es. Y cuando nos damos cuenta qué es lo que Dios ha querido dejar escrito en su palabra, nos damos cuenta que es algo completamente diferente a lo que nosotros quizás entendíamos. Dice que las cortinas deben de ser de lino torcido. Y a mí, en lo personal, cuando se dice de lino torcido, es algo que está torcido, enrollado, ¿verdad? Pero realmente eso no tendría sentido si nosotros lo quisiéramos aplicar en el día de hoy. En realidad, esta palabra torcido en el hebreo, en el idioma hebreo, la palabra que se utiliza es shazar, con S-H-Z-A-R, shazar. Y esta palabra lo que significa es hilo de paja o un hilo de algodón. Entonces, cuando Dios le dijo a Moisés que pusiera una cortina de lino torcido, definitivamente lo que Dios le estaba hablando a Moisés es que era una cortina que era de lino de un hilo de algodón. Definitivamente debía de ser un color blanco el de esa cortina. Ahora, hablemos un poquito con respecto al color de la cortina. Tenía que ser una cortina blanca. Cuando todo el pueblo de Israel miraba hacia el tabernáculo, ellos no podían ver hacia adentro porque tenía cierta altura, que ya hemos hablado en otras clases pasadas, tenía cierta altura que nadie podía estirar su cuello y ver por arriba. No, ni de lejos ni mucho menos de cerca, porque tenía una cierta altura que una persona no podía alcanzar para ver lo que había hacia adentro. Pero lo que sí veía todo el pueblo de Israel cuando dirigía su mirada hacia el tabernáculo de Moisés era esa pared de lino blanca. Todos nosotros sabemos que el color blanco en la escritura nos habla de pureza, es un símbolo de pureza y eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Cuando nosotros miramos, cuando nosotros estudiamos el tabernáculo de Moisés, Dios quiere que nosotros enseñemos al pecador que es por medio de la pureza, es por medio del lavamiento de lo que nosotros podemos entrar y ser parte de las cosas que Dios tiene para nosotros en ese precioso tabernáculo. Al pecador nosotros debemos mostrarle la pureza de Dios. No podemos bajar los estándares de Dios para que las personas puedan estar felices y contentas dentro de nuestras iglesias. Al pecador debe de hablársele lo que es pecado como pecado y lo que es bueno y agradable a Dios debe de hablársele clara y directamente de esa manera. Debemos señalar entonces que en todo momento Dios es santo. Debemos de señalar que Dios es puro, es blanco, hay honestidad, hay pureza delante de Él. Y así lo dice toda la Escritura. Cito para ustedes lo que dice el Salmo 93 y el versículo 5. Salmo 93, 5 dice, tus testimonios son muy firmes. Aquí nosotros podemos ver en esta Escritura que los mandamientos de Dios no son flexibles. Voy a bajar el estándar para que las personas puedan entrar a la iglesia. Eso no debe de ser así en ninguna manera. La Biblia nos dice, tus testimonios son firmes. La santidad conviene a tu casa. Mire qué importante este versículo. Tu santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La cortina entonces que estaba rodeando el tabernáculo en el atrio era de color blanco, de lino blanco, lo que significa pureza. Y nosotros no debemos de bajar los estándares para que un pecador entre.
Todo lo contrario, debemos mantener la santidad de Dios, hablar de la santidad de Dios que es necesaria dentro de su casa, dentro de su tabernáculo. También Hebreos capítulo 12 y el versículo 14 dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor, sin santidad. Así es que la pared de lino blanca o las cortinas de lino blanco que estaban rodeando el tabernáculo en el atrio nos hablan de pureza, de santidad. Todavía Apocalipsis capítulo 19 y en el versículo 8 nos dice la palabra que el lino fino son las acciones justas de los santos. Mire una vez más cómo el Señor está pidiendo justicia, santidad, está demandando Dios de parte de nosotros, su pueblo, sus hijos. Dios demanda un estándar más alto de lo que al mundo se le demanda. Así es que en el atrio nosotros comenzamos a ver claves importantes. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos demostrar cuando entramos a los caminos de Dios? Cuando entramos al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, luego regresando a lo que nos decía Éxodo capítulo 27, eso es con respecto al versículo 9 que habla de la pared de lino blanco torcido, pero decíamos en el versículo 10 nos está hablando que ahí deben de haber 20 columnas y sus 20 basas. Y estas deben de ser de bronce. Ahora, veamos un poquito en detalle las columnas, las basas, los capiteles y las molduras, porque de eso nos hablan estos versículos. Las columnas era aquello que se pone así, ¿verdad? Que es de manera vertical para poder sostener ahí la pared de lino. Estas columnas nos están hablando de algo específico, pero ya voy a entrar a ver las columnas. Ahora quiero ver otros aspectos de las columnas siempre. Dice el Éxodo 27 y el versículo 10, sus 20 columnas y sus 20 basas. Aquí es importante porque nos está detallando la palabra de Dios que al lado derecho y al lado izquierdo debían de haber 20 columnas que iban a estar recostadas específicamente sobre 20 basas, dice la palabra de Dios. Y luego los versículos más adelante que leímos, dice también que iba a haber a los dos extremos, a un extremo y al otro extremo, iban a haber 10 columnas. Eso lo leímos en el versículo 12. Iban a haber 10 columnas a cada lado, siempre sobre sus 10 basas. Las basas nos habla de la parte de abajo que iba a sostener la columna. Entonces, aquí hay otra lección que Dios quiere que nosotros veamos y aprendamos. Habían 20 columnas a este lado, 20 columnas a este otro lado, llevamos un total de 40. Luego habían 10 columnas a un costado y 10 columnas más a otro costado. Esto nos da un total de 60 columnas en todo el atrio de afuera. 60 columnas. Ahora, quiero que veamos, en primer lugar, el número 20, porque habían 20 a este lado y 20 al otro lado. El número 20 en la Biblia nos habla específicamente de madurez. De eso nos habla el número 20, nos habla de madurez. La Biblia nos dice que Dios le dijo a Moisés que todos los jóvenes arriba de 20 años debían de ir a la guerra para poder pelear contra el enemigo. Así es que en la Biblia el número 20 nos habla de madurez. Dios quiere que nosotros también tengamos madurez, que vayamos adquiriendo madurez conforme vamos entrando al santuario de Dios, al propósito de Dios, a los caminos que Dios tiene para nosotros. Ahora, 20 nos habla de madurez, pero 10 nos habla de la ley de Dios, de guardar los mandamientos de Dios. De eso nos habla el número 20. Y una vez más, ahí estamos viendo el requisito, el deseo que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Dios quiere que cada uno de nosotros, con su ayuda, con su asistencia, con la asistencia del Espíritu Santo,
podamos ir caminando en madurez, pero también que podamos ir siendo obedientes en guardar los mandamientos de Dios. Ahora, esos son los números viéndolos uno a uno en detalle. 20 significa madurez, 10 significa guardar la ley de Dios, fidelidad a la ley de Dios. Pero si recordamos, dijimos que alrededor entonces del atrio iba a haber un total de 60 columnas. 20, 20, 10 más 10 es un total de 60 columnas. El número 60. Fíjese qué interesante esto. El número 60 en la Biblia nos habla de aquellos testigos maduros y fieles que declaran los estatutos y los juicios de Dios a través de las generaciones. De eso nos habla el número 60. El número 60 nos habla de aquellos testigos maduros y fieles que declaran los estatutos y los juicios de Dios a todas las generaciones. ¿Por qué decimos que el número 60 nos habla de testificar, de un testigo fiel y maduro? Porque cuando nosotros estudiamos en todo el Nuevo Testamento, vamos a notar que habían 60 generaciones. Así es que de esa manera el número 60 nos habla de aquellos testigos fieles y maduros que declaran los estatutos de Dios y las leyes de Dios a través de todas las generaciones. El Señor quiere que nosotros como sus hijos seamos fieles en indagar la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios, pero también que seamos fieles en hablar a otros el estándar, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así es que vamos avanzando con respecto al estudio de el atrio. Ahora, también mencionaba, estoy en Éxodo 27 y el versículo 10, que las columnas y las basas, en la parte de abajo, las basas debían ser hechas de bronce. En la Biblia, cuando se habla de bronce, este metal, bronce, tiene el significado de juicio. Hay un juicio primero que nosotros obtenemos. ¿Juicio por qué? Porque somos pecadores, porque cuando nacemos no hemos hecho ningún pecado, sino que simplemente al nacer en este mundo, ya la semilla de pecado viene dentro de nosotros, aunque no hayamos hecho nada bueno o malo. Pero el juicio debe de venir sobre nuestras vidas para poder ser salvos. Vamos a ir viendo poco a poco más con respecto al bronce, al juicio y a todo esto. Luego después, siempre en el versículo 10, Éxodo 27, 10 dice, y sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles y las columnas y sus molduras serán de plata. Aquí ya nos da otros aspectos y otros detalles. Nos habla de los capiteles. Los capiteles era la parte de arriba de las columnas. Las basas era la parte de abajo donde iba a estar sostenida la columna. Pero los capiteles era la parte de arriba que iba a sostener o iba a estar también sobre una columna. Los capiteles y las molduras dice que iban a ser hechas de plata. Ahora, otro material que vemos acá en el tabernáculo y es la plata. La plata en la Biblia nos habla de redención. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 25. Éxodo 21, 32. Dice el versículo 32. Éxodo 21, 32 dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Aquí está hablando de una de las leyes sobre la restitución. Aquí estaba hablando que para que un siervo fuera redimido por una situación que había pasado en particular, debía de pagar 30 siclos de plata. Es por eso que en la Biblia la plata nos habla de redención. El bronce habla de juicio
Y la palabra de Dios nos enseña que es Jesús quien recibe el juicio sobre su vida, sobre su cuerpo, para que nosotros podamos ser redimidos de nuestros pecados. En el tabernáculo, cada detalle tiene diferentes significados para nosotros. Un significado es lo que Dios pide de nosotros, por ejemplo, madurez, fidelidad, estabilidad, ¿verdad? Para compartir su palabra, seguridad de eso. Pero en otros aspectos, los detalles que se explican en el tabernáculo nos están señalando y nos están mostrando también a la persona, a la vida y al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El bronce nos habla de juicio. El Señor Jesús fue hecho pecado para que nosotros recibiéramos redención. Pero la plata también nos está hablando de redención. Y acá estamos viendo en Éxodo 21:32 que cuando un siervo debía ser restituido, debía de pagar 30 monedas de plata para que quedara libre de culpa. Y eso es lo que el Señor Jesús hace a favor nuestro también. Dice Mateo capítulo 20 y el versículo 28. Mateo 20 y el versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús es nuestro Redentor. Él pagó un precio. Él se hizo pecado. El juicio de Dios cayó sobre la vida de Jesús para que nosotros obtuviéramos redención. Si ustedes se recuerdan, cuando Judas, el apóstol, el discípulo que caminó con Jesús por 3 años y medio, Judas entregó a Jesús con un beso, pero el precio que él había acordado con los sacerdotes era de 30 monedas de plata. Y es por eso, porque Jesús es nuestro Redentor. La plata nos habla de redención. Así es que cuando nosotros vemos aquí en el atrio que se nos habla de plata, se nos habla de bronce, lo que estamos señalando es al Señor Jesús. Él es nuestro Redentor. Él mismo lo dijo aquí en Mateo 20, que Él ha venido a dar su vida en rescate por todos nosotros. Definitivamente que estos aspectos nos hablan de Jesús. Regresemos a Éxodo 27. Éxodo 27 y ahora leamos, ya los leímos los versículos, simplemente tenemos que hablar con respecto a cada uno de ellos. Ya vimos de qué nos habla la plata, de qué nos habla el bronce, de qué nos habla el número 20, de qué nos habla el número 10, de qué nos habla el número 60. Pero hablemos ahora un poquito de qué nos habla el ser columnas. Dice que debía haber 60 columnas en total. 20, 20, 10 y 10. Pero las columnas era una parte importante. Las columnas nos está hablando, voy a unirlo con las molduras también. Las molduras era esa vara que atravesaba de columna a columna para que pudiera darle fijeza y estabilidad. Y que cuando hubiera un viento no se cayeran esas cortinas del atrio. Así es que tanto las columnas como las molduras, la barra que atravesaba de columna a columna, estas dos cosas, las columnas y las molduras, nos están hablando a nosotros de estabilidad. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros como sus hijos aprendamos. Dios quiere que aprendamos a ser estables, que tengamos esa estabilidad. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 12 dice la palabra de Dios: al que venciere, Apocalipsis 3, 12, al que venciere, yo lo haré columna. Mire qué precioso es el Señor. Allá en el tabernáculo de Moisés nos estaba hablando que el atrio debía de llevar columnas.
Pero también en la Escritura Dios nos está hablando que nosotros debemos de ser esas columnas, que demos estabilidad a otros, que nosotros mismos nos pongamos firmes, estables, y que el viento de las tempestades, de las dificultades, del engaño, no nos hagan sucumbir en los momentos de presión. Dice entonces el Señor que Él quiere hacernos columnas en el templo de mi Dios, dice, y nunca más saldremos de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dios quiere que nosotros seamos columnas. Dios quiere que nosotros seamos fuertes, estables en todo aspecto, emocional, espiritual y aún hasta en lo natural debemos de tener estabilidad y fortaleza. Dice entonces la palabra de Dios que estas molduras y estas barras iban a estar conectadas, molduras o barras iban a estar conectadas de una columna a otra columna. Y de eso nos habla precisamente de estabilidad. Dios quiere que nosotros seamos estables. Dios quiere que nosotros mantengamos la frente en alto a pesar de las dificultades. Esto no significa que no vamos a estar tristes en algún momento. Se vale estar tristes, pero nosotros tenemos que venir delante de la presencia de Dios, dejarle a Él nuestras cargas, nuestras ansiedades, luego limpiar nuestras lágrimas y seguir hacia la meta que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué más? ¿Qué más? Estas molduras entonces y estas columnas nos están hablando de estabilidad, pero también nos están hablando de los ministerios que son apoyos dentro de la iglesia. Si ustedes se recuerdan, por el tiempo no lo voy a leer, solamente lo voy a dar la cita. En Éxodo capítulo 17 y el versículo 12, Éxodo 17, 12, nos dice la palabra de Dios ahí que cuando Moisés estaba con Aarón y Hur allá arriba en el monte, pero el pueblo de Israel estaba abajo peleando contra los amalecitas. Pero dice que Moisés tenía sus manos levantadas en el monte orando a Dios para que el pueblo estuviera venciendo. Pero llegó un momento donde la batalla duró todo el día, donde Moisés se cansaba. Y dice que cuando Moisés bajaba las manos, dice que el pueblo comenzaba a perder la batalla. Así es que Dios mandó a Moisés con 2 personas que lo acompañaran. Ahí estaba Aarón y Hur. Y ellos lo que hicieron, levantaban las manos de Moisés y los sostenían sus manos para que el pueblo pudiera prevalecer en la batalla. De eso nos habla precisamente las molduras. Las molduras estaban ahí uniendo a una columna con la otra, atravesándola pero sosteniéndolas con firmeza. Y esas molduras, al igual que las columnas, también nos habla de firmeza, de fortaleza, pero también las molduras nos hablan de esos ministerios que son ayuda y son apoyo dentro de la iglesia de Dios. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos ser parte de algo de los utensilios o de las cosas que estaban dentro del tabernáculo, porque Dios quiere que nosotros seamos uno de esos aspectos. No todos tenemos que ser los más grandes, los apóstoles, los profetas. No, habían unos utensilios que eran simplemente unas estacas, pero eran importantes dentro del tabernáculo, dentro del templo de Dios. Así es que de eso habla cada uno de los aspectos de la palabra de Dios en lo que era el atrio. Termino con esta parte. Las molduras entonces son similares a las coyunturas que en un sentido unen y conectan. Qué precioso debe de ser el ministerio de estas personas que hacen que otros miembros se unan, que se sientan bien, que cuando viene alguien nuevo dentro de la iglesia, que va, lo apoya, lo anima, lo mete dentro del grupo para que se sienta bien. Qué importantes son estos ministerios de apoyo y de ayuda.
regresemos entonces a otro detalle más del tabernáculo. Dice en Éxodo 27, ahora vamos a leer el versículo 16. Dice el verso 16, y para la puerta del atrio habrá una cortina. Ahora ya no vamos a hablar de la cortina que estaba alrededor del atrio, ya eso ya lo vimos, ya lo estudiamos y ya vimos en detalle. Pero ahora en el versículo 16 se va a hablar con respecto a la puerta que va a tener el atrio. Dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Veamos en detalle la puerta que iba a tener el tabernáculo. Déjeme decirle que era una sola puerta la que había en el atrio. En esta parte estaba una puerta que iba a tener 4 columnas. Esa iba a ser la única puerta por la que todos los israelitas, los sacerdotes, los levitas y todos los servidores iban a entrar. El tabernáculo tenía una sola puerta de entrada. Y eso es un mensaje bien específico e importante que nosotros debemos de entender. ¿Por qué solo tenía una puerta? ¿Por qué no tenía ventana? ¿Por qué no tenía una puerta trasera? No era necesario. ¿Sabe por qué? Porque la puerta, la única puerta del atrio nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice el Evangelio de Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 y el versículo 9 nos dice, Jesús dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El motivo por qué en el atrio solamente había una puerta específica es porque nos está señalando, nos está mostrando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una sola entrada a los propósitos de Dios. Hay un solo lugar por donde podemos entrar y es por medio de Jesús. Y ahí sí que se bota toda doctrina o toda creencia de alguna persona que dice a Jesús por María, a Jesús por al Padre por no sé quién. No, no, no. El único camino al Padre se llama Jesús. Si alguien quiere estar cerca del Padre, debe de acercarse a Jesús, debe de recibir a Jesús, debe de aceptar todo el sacrificio completo y total de Jesús para poder tener acceso directo al Padre y a las cosas celestiales. Esa es la razón por qué era una sola puerta la que había en el atrio. Ahora, hay más aspectos que nos hablan de Jesús en la puerta. Una sola puerta es porque hay un solo camino al Padre y ese es Jesús, ya lo leímos acá en la Escritura. Pero luego nosotros leímos ahí en Éxodo 27 y en el versículo 16, leímos también que decía que la puerta no solamente iba a ser de lino blanco, de lino torcido blanco. La puerta iba a tener 3 colores más, que en total eran 4 colores. Se nos dice que iba a ser púrpura, de color púrpura, carmesí, azul y el blanco. Ahora, cada uno de estos colores, ¿por qué eran 4? También tiene un significado. Déjeme detallárselo, por favor, y espero que cada uno de nosotros pueda estar con un cuaderno escribiendo, porque pues es más fácil de recordar las cosas cuando la escribimos, aunque ahora pues la tecnología nos permite ver el video o ver el estudio cuantas veces nosotros querramos por si algo se nos olvida. Veamos un poquito los 4 colores que iban a estar mezclados en la puerta del atrio. Antes de entrar a ver los colores, déjeme decirle por qué eran 4 columnas. Las 4 columnas, dice la palabra, que iban a estar puestas en la puerta. El número 4 nos habla de un número universal. Hay 4 evangelios, hay 4, ¿cómo se llama esto? Hay 4 evangelios, hay 4 puntos cardinales y todo esto nos está hablando de la generalidad. Todos podemos entrar por la puerta, todo el que quiera puede entrar por la puerta. Eso sí, a la fuerza nadie va a entrar.
Cada quien de su propia voluntad va a entrar por la puerta que es Jesús, que significa va a recibir a Jesús como su Salvador. Por eso es que debían de ser 4 columnas, porque el número 4 nos habla de universalidad, 4 evangelios que habla, pues testifica del sacrificio de Cristo para nuestras vidas. Entonces el número 4 nos está hablando de la invitación para entrar al atrio, y que es para todos, para todo aquel que quiera. Por eso es que el Señor dejó escrito en su palabra Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Nosotros conocemos perfectamente ese versículo. Veamos ahora los 4 colores que iban a ver dentro de la puerta, en la puerta, ¿verdad? Iban a estar mezclados, entrelazados en la pared o en el lino que iba a estar ahí. En primer lugar, el primer color era el lino, se menciona que era el lino, y por supuesto que esto era de color blanco, y esto nos habla de justicia. El lino en la Biblia habla de justicia. En segundo lugar tenemos el color azul. El color azul nos está hablando de la palabra de Dios, de los cielos donde Dios habita. Todo lo que refiere a la palabra a Dios es de color azul. Luego el color púrpura o el morado, como normalmente lo conocemos. El color púrpura o morado nos está hablando del ministerio de realeza que tiene nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes notan, en la Biblia, los reyes de la antigüedad, ellos se vestían de color morado. Y ese era un color que no era tan fácil de buscar. Acordémonos que antes la tela no es como hoy, que es bien fácil teñirla o ponerle algún color. Antes, con la naturaleza, buscaban cosas para teñir la tela, para teñir el algodón. Así es que el color púrpura o el morado era difícil de encontrarlo y por eso se hacía caro. Entonces, se nos da la idea de que únicamente los reyes, los de la realeza, podían obtener dinero suficiente para vestirse de vestiduras color púrpura. Definitivamente que Cristo, su ministerio, Él es un ministerio de Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que el color púrpura o morado nos habla del ministerio de realeza de Jesús como un rey. Y por último, el color carmesí. El color carmesí o rojo, ¿verdad? O burgundy, como también se le llama en inglés. El color carmesí, este color nos habla del ministerio sacerdotal del Señor Jesús. El color rojo es un símbolo de la sangre. Jesús nos está hablando de su sacrificio que Él iba a ofrecer. Así como los sacerdotes en el tabernáculo de Moisés ofrecían ofrendas para Dios por el pueblo, así el Señor Jesús iba a ser el sacrificio perfecto que el Padre iba a aceptar para nuestra restauración, redención, perdón de pecados y todo lo demás que viene con ello. Así es que la puerta del atrio, toda la puerta nos habla, nos señala a Jesús. Los colores nos habla de la belleza que hay en Cristo y ya vimos de que nos habla cada uno de los colores, cada uno de ellos está señalándonos a Jesús. Pero para poder pasar a otro aspecto, yo quiero hablar específicamente de lo que sirve también estos colores, de lo que sirve para compararlo con los 4 evangelios. Vamos a compararlo de esta manera. En primer lugar, el color púrpura, el color morado. Este color morado se puede comparar con el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Mateo nosotros vemos a Cristo Jesús como el Rey que es ungido de parte de Dios. Si nosotros estudiamos todo el libro de Mateo, ahí podemos ver que Mateo exalta a Jesús como el Rey de Reyes. Por eso es que el color púrpura o morado se asocia con el Evangelio de Mateo. Pero el segundo color o el otro color es el color carmesí o rojo. Este color rojo o carmesí podemos compararlo con el Evangelio de Marcos.
¿Por qué? Porque a Jesús en el Evangelio de Marcos se le muestra como el Cristo sufriente, como el Cristo vicario, como el Cristo que es el siervo que viene a dar su vida por nosotros para la salvación nuestra. De eso nos está hablando entonces el color carmesí, el color rojo. Pero luego tenemos el color blanco, el color de lino. Este lino lo podemos comparar con el Evangelio de Lucas. ¿Por qué con el Evangelio de Lucas? Porque Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. En el Evangelio de Lucas se le llama a Jesús como el Hijo del Hombre tantas veces, muchas más veces de lo que no se le llama en cualquiera de los otros evangelios. Y es porque Lucas resalta a Jesús como el Hijo del Hombre, pero que fue sin pecado, que a pesar de tener la naturaleza humana, Jesús no cometió pecado. Jesús no sucumbió ante su naturaleza que tenía de hombre. Por eso es que el color blanco o de lino nos habla de Jesús en su pureza. Así se ve a Jesús en el Evangelio de Lucas. Y finalmente, el color azul. El color azul podemos compararlo con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el Eterno, como el Hijo de Dios, como aquel águila que se remonta a las alturas. Y el Evangelio de Juan nos enseña cosas hermosas, cosas profundas del carácter y de la naturaleza de Dios. Así es que todo lo que tiene que ver con la puerta del tabernáculo nos está hablando definitivamente de Jesús. La puerta del tabernáculo nos señala a Jesús. 4 columnas que nos habla de universalidad, que la entrada está abierta para todo el que quiera entrar. Pero luego esa puerta iba a tener 4 diferentes colores: lino blanco, carmesí, púrpura, azul, que nos habla de la belleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volvamos a leer otras escrituras más. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 14 y el versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De eso habla la puerta del atrio, que el único camino, la única entrada a todo lo que Dios tiene para nosotros es por medio de Jesucristo. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos estudiando porque ya Jesús ha sido nuestra puerta. Hemos visto la belleza de Jesús y queremos conocerlo más, queremos saber más de Él, queremos saber más de su palabra. En pocas palabras, ya nos hemos enamorado de la puerta, ya hemos pasado por la puerta, pero ahora queremos más y más de Él. Eso es bueno. La palabra de Dios dice en las bienaventuranzas, dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque éste será saciado. Otro versículo más, regresemos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 y el versículo 7 al 9. Volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Mire cómo Jesús estaba definitivamente corroborando lo que estamos aprendiendo acerca de la puerta, la única puerta del atrio del tabernáculo de Moisés. Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El versículo 1, Juan 10, 1 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Tengamos cuidado nosotros entonces de haber pasado por la única puerta que es Jesús. Si no hemos entrado por la puerta que es Jesús, probablemente
hay ladrones o salteadores en medio, ¿verdad? Solo entonces por medio de Jesucristo podemos tener entrada al reino de Dios y a su tabernáculo celestial. De todo eso entonces nos está hablando. La puerta, el atrio. Y pues con la ayuda de Dios, la próxima semana vamos a seguir hablando ya no más del atrio, porque ya hemos terminado. Vamos a ir avanzando para ver ya los muebles que estaban adentro del atrio, que eran dos. Si ustedes se recuerdan, hablamos que estaba la fuente de bronce y el altar del holocausto. Vamos a hablar de cada uno de ellos, pero recordemos, el atrio nos muestra que hay una sola entrada, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también la pared de lino que había alrededor del atrio nos está hablando que Dios quiere que nosotros maduremos, que Dios quiere que nosotros vayamos alcanzando la estatura del varón perfecto. ¿Se recuerda que así decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, hasta que todos nosotros crezcamos en aquel que es Cristo Jesús, parafraseando por supuesto el versículo, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos en sus propósitos eternos. De esta manera concluimos el estudio de este día. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque nos permitió terminar de estudiar este día más la clase. No sin antes, siempre quiero recordarles que si esta clase es de bendición para ustedes, que por favor la compartan con otros, que vayan al canal de YouTube y ustedes mismos puedan estudiar con nosotros la palabra de Dios. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en esta hora porque tú nos permitiste una vez más poder sentarnos y estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque traes frescura. Trae, Señor, renovación de mente. La palabra nos alivia, nos alienta, nos conforta, Señor. Tú quieres que nosotros seamos columnas en el templo de Dios. Ayúdanos, fortalécenos, forma carácter en nuestras vidas, Señor, para que podamos ser fieles y podamos hacer tu voluntad en todo momento. Bendice a tus hijos, a tus hijas que han visto y han participado de esta clase. Y te rogamos, Señor, que lleves hasta otros también esta palabra para que ellos puedan ser edificados por medio de lo que tú has dejado ya escrito. Te damos gracias, amén, Señor, y amén. Muchas gracias a todos por estar pendientes de la clase de este día y con la ayuda del Señor vamos a seguir viendo diferentes aspectos y detalles del tabernáculo de Moisés para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Suscríbase al canal, comparta con otros también el video para que muchos puedan aprender de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y que pasen un bonito día. Hasta la próxima.